Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es el rumbo de la tarde. El Ministerio de Salud Pública confirmó ya un caso de cólera en la República Dominicana. Ayer se había dicho que era una mujer sospechosa en Higüey, que había estado en Puerto Príncipe y regresó al país. Eso trajo como un déjà vu, ¿verdad? Porque en el 2010 fue parecido, una persona, el primer caso confirmado y después se extendió y había realmente un brote en el país, en nuestro país, fue exactamente igual. Una persona que visitó Puerto Príncipe y regresó a Higüey. Pues está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. Ayer era un caso sospechoso y hoy, finalmente, hace horas apenas, el Ministerio de Salud Pública confirmó que sí, que las pruebas dieron positivo para cólera. Esto es peligroso y tenemos que estar muy atentos porque ya el cólera pasó la frontera dominico-haitiana. No obstante, el cordón epidemiológico y el sistema de vigilancia muy activo que el gobierno había implementado desde hace semanas, desde que se había anunciado la información del brote de cólera en Haití por parte de la Organización Panamericana de la Salud. No obstante todo eso, ya cruzó la frontera la enfermedad. Y no queremos que pase lo que pasó en el año 2010, que hubo miles de afectados y hubo muchos muertos. De una enfermedad que, si bien es de fácil prevención, porque todo tiene que ver con higiene, ustedes recuerdan que lo conversamos aquí con el doctor Héctor Balcácer, epidemiólogo, no, infectólogo Héctor Balcácer, es de muy rápida propagación, es de muy fácil propagación. Y además de eso, es una enfermedad que tiene el potencial de ser letal rápido también. O sea, el cólera, dependiendo de ciertas características, sobre todo de ciertas condiciones preexistentes en las personas afectadas, el cólera podría incluso acabar con la vida de una persona por deshidratación en 12 horas, sobre todo un niño o alguien que no esté bien alimentado, en 12 horas puede acabar con la vida de una persona. Entonces, ya es momento de que las autoridades tomen medidas más drásticas, quizás un cierre parcial o incluso hasta un cierre total temporal de la frontera para paralizar esos flujos que pueden continuar trayendo más focos de la enfermedad, de esa y de otras enfermedades, como había advertido el mismo doctor, aunque quizás ya estaríamos poniendo respecto al cólera candado después que nos robaron, porque confirmado que la enfermedad está en territorio dominicano. No descarten la posibilidad también a las autoridades de mirar aquellos lugares, aquellos países donde se vende, se accede con facilidad a las vacunas que tienen para el cólera. Como nos había comentado el doctor, hay un par que solamente tienen un 65% de cobertura, pero hay una ya un poco más moderna, más desarrollada, que cubre un 85%. Y 65 quizás no es un número bueno, pero 85 sí. Y es una vacuna económica. Es una vacuna económica. Y la prevención es probablemente el mejor modelo. Mírenlo bien, que las buenas notas que ha sacado República Dominicana en comparación con otros países en términos del COVID. Así que no nos descuidemos con eso. Para la población general, el mejor consejo es la higiene, porque higiene es el factor elemental para la prevención del cólera. Daniel Sapen. Y no, qué bueno que tú toques ese tema, Leila, porque he visto, o sea, ya tenemos confirmados casos de cólera en República Dominicana por el Ministerio de Salud Pública. Entonces es importante tomar las medidas del lugar en el tema sanitario, que son la parte de la higiene que tú bien mencionas, el tema de los alimentos, que es importante que obviamente, por ejemplo, INAVIE, que es la parte que se encarga de los alimentos en la parte educativa y escolar, tenga un buen funcionamiento con relación o sea, a esa parte, y obviamente tomar las medidas del lugar nosotros como ciudadanos con relación a este tema de esta
vamos a decir, de esta epidemia del cólera que lamentablemente está afectando mucho a Haití, que no tenemos, inclusive en Haití no tenemos ni casos, o sea, los casos en temas numéricos, vamos a decir, confiables, obviamente por la inestabilidad y no sabemos cuál institución pudiese indicarnos un aproximado de cuántas personas puedan fallecer por esa epidemia, que se habla de más de 10.000 personas de nacionalidad haitiana, que es mucho, es decir, cuántas personas estarán contaminadas, cómo se están, y obviamente sigue el tema del comercio entre República Dominicana y Haití, muchas personas de Haití viniendo o sea, a la parte de nosotros en esta isla, entonces es importante que nosotros tomemos las medidas y sanitarias, y sé que el Ministerio de Salud Pública ya tiene una alerta con relación a lo que está sucediendo en los hospitales, las clínicas y todos los ciudadanos, pero que tomemos en cuenta lo que este tema del cólera, que es una epidemia que obviamente ha sido extensivo por el largo de la historia. Vemos lo que en África también ahora está en esta parte de la isla, y tiene que ver mucho con la nutrición, o sea, con la parte nutritiva. Y entonces, Limpieza de aguas y alimentos, higiene, sí, contaminación. Ujú. exactamente, por eso me parece muy bien lo que tú dijiste con el tema, obviamente, de la higiene, que es la parte nodal de todo esto. Y ya mencionando el tema de Haití, ayer se tenía en la mesa ya la votación final con relación al tema de la solicitud que hizo el gobierno haitiano, con relación, en este caso, el primer ministro de Haití, que fue quien emite la comunicación conjuntamente con el Consejo de Ministros para el tema de la solicitud de intervención pacífica a Haití. Ayer el Consejo de Seguridad dejó en la mesa la votación. Hay dos países que están en oposición con este tema, que son China y Rusia. Rusia alega de que ellos han sido muy coherentes diciendo que no aceptan intervención de otros países externos con relación a otros países. Yo o sea, mencionan que están en contra con el tema de la intervención forzada de otros países, y Rusia menciona que ha sido muy coherente con relación a este punto, y por eso ellos incluso hacen una comparación de lo que está sucediendo en el caso de Rusia, que otros países han querido, vamos a decir, tomar carta en el asunto de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Ellos entienden que no, o sea, el principio de la soberanía del país, y que no sería bueno que ellos apoyen esa resolución, y obviamente Rusia tiene poder de veto. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Si Rusia no, haciendo un análisis, si Rusia no apoya esa resolución, puede hacer puede hacer poder de veto con relación a esa resolución. Y en este caso también China, que no apoya la intervención de otros países a Haití. Haití actualmente tiene relaciones bilaterales con Taiwán, y se habla de que esa puede ser, o sea, mencionando algunos puntos de lo que se está tratando en el Consejo de Seguridad, que esa puede ser la razón principal por la cual China no ha mencionado nada o sea, no ha mencionado su posición tal cual en el Consejo de Seguridad, pero su posición es en contra, igual que Rusia. Entonces, todos países que obviamente son potencias, que son países que tienen mucho poder en el Consejo de Seguridad, puede ser que obstaculice la intervención tan necesaria que quizás necesite Haití, que se está buscando una intervención pacífica, sobre todo, no o sea, una intervención que puede estabilizar el país, quizá por mucho tiempo, o sea, que hace un poco realista. Yo diría que quizá algunos 10, 20 años, que quizás se pueda realizar esa intervención para estabilizar la zona de Haití, pero cada día se ve más obstaculizado el proceso de esta aprobación de esta resolución, y se quedó en la mesa. Se espera que para una próxima sesión, que todavía no se ha convocado la fecha, pero tiene próximamente para la semana que viene, se pueda realizar esta votación. El ministro actual, y obviamente con el equipo, que también está el embajador en Single, están haciendo los trabajos logísticos, las relaciones bilaterales con los países, para que obviamente se aprueba esta resolución. Al igual que Haití, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití estaba en el Consejo de Seguridad, emitió un discurso y habló de la necesidad de esta necesaria intervención por lo que está pasando con las pandillas, el tema del cólera, que obviamente ha acelerado también un poco este proceso, y obviamente la inestabilidad de Haití, que quizá uno de manera externa
o sea, puede hacer un análisis de lo que está sucediendo, pero obviamente lo que está sucediendo en Haití, puedo asegurarme que quizá es mucho peor de lo que quizá uno siempre ha analizado de manera externa. Entonces, esperemos esta votación prontamente y que ojalá Rusia y China, que son los países que están obstaculizando esta aprobación, pueda enviar esta intervención. Y obviamente hay que aclarar los términos de la intervención y cuáles países estarían comandando esta intervención, porque por ejemplo Estados Unidos todavía, o sea, apoya la resolución de la intervención, pero no, o sea, no se ha dicho quién va a ser el país que va a comandar. Yo vi que, bueno, Canadá está haciendo ayuda humanitaria, que es muy distinto, mandando medicina a Haití, mandando ayuda económica, pero no es lo mismo que una intervención de cuál país sería que estaría comandando, obviamente conjuntamente con otros países, porque esto no se haría solo, pero es un tema que todavía queda de mucha preocupación. Tú sabes que yo te iba a hacer esa pregunta ahora mismo. Sí. A eso era que iba ahora. Bueno, el canciller de nosotros, creo que fue el lunes que tuvo la oportunidad de hablar, Roberto Álvarez, Sí, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el lunes tuvo la oportunidad de hablar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y él fue insistente con el tema de que Haití, la crisis en Haití representa un riesgo importante para nosotros en cuanto a seguridad, y también mencionó el tema sanitario. O sea, él fue de manera clara y expresa, reiterativo con la necesidad de la intervención o la participación activa de la comunidad internacional en asistir con esta situación, pero mencionó el tema sanitario, porque como tú dices, la situación del cólera no se conoce en detalle, porque por más que la OPS pueda especular con algunos números, han dicho números de muertos, han dicho números, pero son especulaciones. Todos esos lugares donde sí. están esos focos están controlados por las bandas criminales, las bandas armadas. Ellos no se pueden meter ni a hacer pruebas, ni a llevar medicamentos. Ellos no tienen una idea real, no tienen forma, nadie se puede meter ahí. Pero, no obstante la insistencia del canciller y algunos países que lo apoyan, y la insistencia del primer ministro Ariel Henry, su consejo de gobierno que lo apoyó con su resolución, etcétera, la pregunta que te iba a hacer a ti era justamente el tema con el que cerraste tu comentario. ¿Cuál tú crees? Porque ya estaríamos quizá en el plano de la especulación hasta tanto se defina algo, pero como experta en materia internacional, ¿cuál tú crees o cuáles tú creen que serían los países, dadas las circunstancias, el panorama, que podrían liderar esa potencial intervención? Exacto. No, entiendo, en este caso sería Estados Unidos y Canadá. Tienen, obviamente tienen los recursos económicos y tienen los recursos humanos para realizar este tipo de intervención. Yo lo que entiendo que quizá estratégicamente vamos a ver la posición del presidente actual Biden, porque obviamente en sus están unos términos políticos un poco delicados en Estados Unidos y no sabemos, no sé a ciencia cierta, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido quizás poca información con relación a su posición con el tema de Haití. Yo recientemente estuve hablando con un alto diplomático de Estados Unidos y le hablaba de esa posición y ellos lo que me comunicaron que prontamente Estados Unidos va a realizar un posicionamiento drástico con el tema de Haití, aparte del tema de las sanciones que le quieren hacer al tema de las pandillas, con el tema económico, el tema de tema de la visa, ellos van a hablar con relación a otros tópicos. Pero a quien sí yo he visto muy solidario con Haití y quizás por el tema de una hermandad ha sido Canadá. Canadá incluso en la Asamblea General de la OEA, ellos fueron uno de los países que habló del tema de Haití, habló en términos de ayuda humanitaria que necesita ese país, inclusive puso una temática solamente para hablar del tema de Haití. Canadá entiendo, y este fin de semana vemos la parte de que Canadá envía ayudas a lo que es Haití. Entiendo que, pero yo entiendo que quizás en esta parte Estados Unidos tome el liderazgo de lo que vaya a ser la intervención de Haití, pues obviamente los recursos económicos y humanos que tiene esa potencia, y Canadá obviamente te dan un respaldo a lo que está pasando en Haití, de acuerdo a lo que yo he visto, el apoyo tanto humano y logístico que lo he visto en los organismos multilaterales, y entiendo
en este caso, la posición de República Dominicana también debería de ser de facilitación obviamente, quizá no, obviamente no tenemos recursos económicos y humanos para apoyar a Haití, pero de facilitación. Por ejemplo, nosotros vivimos en una, o sea, en la zona isla, que es una zona pacífica, quizás puedan hacer puntos de reuniones aquí en Haití, facilitar el tema en los aeropuertos para que lleguen las ayudas, facilitación de las zonas fronterizas, facilitación de la zona terrestre. Esa parte entiendo que República Dominicana pudiese facilitar. Yo sé que el presidente ya habló de que no va a solicitar el tema de refugiados para la parte de los haitianos en República Dominicana, pero entiendo que sea una intervención en Haití que para estabilizar el país se supone que las condiciones para refugiados en este caso no se aplicarían, pero cuando tú solicitas tema de solicitud de refugiado, en este caso asilo, que son dos figuras en el ámbito internacional muy distintas, cuando haya una persecución política, cuando ya el país esté totalmente desestabilizado, que tú no puedas vivir allá, y se supone que lo que busca la intervención es estabilizar Haití y que sus ciudadanos haitianos se queden en su país. Y obviamente esa situación se pueda mejorar de lo que está pasando en Haití, pero entiendo que obviamente esos dos países, tanto Estados Unidos y Canadá, vayan a tomar el timón de lo que está pasando, y entiendo que de acuerdo a cómo se manejan las relaciones bilaterales entre China y Haití, porque yo entiendo que China está haciendo una presión a Haití para que al final Haití termine cediendo termine su relación bilateral con Taiwán y se vaya a una relación bilateral con China. Eso yo, o sea, lo estoy tomando de análisis porque China ha sido muy escueta en su posición en el Consejo de Seguridad, pero entiendo que está buscando eso. Obviamente, si ellos aportan tantos recursos económicos y humanos a Haití, se da con la condición de que termine su relación bilateral con Taiwán y obviamente vayan y establezcan relaciones bilaterales con China, que no me parece una mala estratégica, tanto por el país de China y por el país de Haití, porque obviamente Haití en este caso necesita el país que mayor aporte de ayuda le pueda otorgar, y en este caso entiendo que China quizás pueda hacer mejor, obviamente tomando la parte de la injerencia política y unos temas ideológicos que tiene China que son muy distintos quizás al términos democráticos de lo que tenemos en la región, pero entiendo que quizás en este caso yo sé que ya Haití y China deben estar ya dialogando con, o sea, posibilidades de abrir esas relaciones diplomáticas. En realidad esa última opción me suena más factible en términos de intereses Ujú. de China, porque yo me pregunto, y te pregunto a ti, por ejemplo, para Estados Unidos, para el gobierno demócrata, en teoría, de Joe Biden, a ¿cuánto? 2 años. Las próximas elecciones norteamericanas son en 2 años, Ajá, ¿correcto? exacto, 2024 es exacto. A 2 años de unas elecciones, eso es cerca, ¿verdad? Las campañas empiezan un año y pico antes, a veces solapadamente antes. ¿De qué manera le conviene? Porque las grandes potencias piensan en sus intereses, en Exacto. realidad, eso uno no puede perderse en eso. ¿De qué forma les resulta conveniente a sus intereses liderar? Porque al principio incluso su posición fue cuando Henry pidió esto con la resolución del Consejo de su Consejo de Ministros, fue que ellos estaban de acuerdo y que apoyarían a Ujú. quien encabece esto, pero no en ningún momento su posición fue que lo liderarían. Entonces yo me pregunto, ¿por qué les tendría, de qué forma sería conveniente para los intereses del gobierno demócrata de Joe Biden liderar esa intervención? Exactamente. No, yo opino lo mismo que tú, Leila, y entiendo que el Departamento de Estado tiene obviamente una línea trazada con relación al tema de Haití, pero quizás no ha sido ventilada totalmente a la luz pública. Obviamente, por ese análisis que tú haces en términos políticos electorales, en el tema de Estados Unidos, en las próximas elecciones de Biden, también en las elecciones que tienen de gobernación, senatoriales, que se van realizando en mediado término de año. Entonces eso puede ser un punto que en la cual, que por eso que quizás Estados Unidos no ha dicho textualmente si va a encabezar esa misión,
de esa intervención a Haití. Entonces entiendo que tiene que ver mucho con la política interna electoral que tiene el presidente de Estados Unidos, Biden, que es o sea, un presidente igual, al igual que todos ha asumido una crisis económica y ha tenido algunas situaciones a lo interno que quizás le ha impedido visualizar, encabezar esa intervención, que obviamente que puede ser que le afecte o puede ser que no le afecte, pero eso entonces entiendo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos obviamente está apoyando la intervención en el Consejo de Seguridad, lo están apoyando, porque en esta primera fase se aprueba la intervención y ya se discute, obviamente ya eso está en discusión de quién lo va a encabezar, pero en esta primera fase se aprueba la resolución de se va a intervenir Haití, entonces estos son las metodologías y estos son los países que se sumarían. Está también el tema del G9, el G20, que son países de las potencias internacionales que también entiendo que se estarían, en dado caso que Estados Unidos lo encabece, se estarían apoyando en esos países también. Así es. Bueno, ya terminamos por hoy. Danilza, mañana a las 4 estamos aquí Sí. para otra entrega de este programa. Gracias a todos por habernos acompañado y escuchado en este día. Esperamos que tengan un feliz resto del día. Continúen con la programación de Rumba y hasta mañana. Rumba